Nos toca desarrollar hoy el sexto tema del curso. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos visto hasta aquí. Primero, hemos planteado la problemática de contemplar un siglo de historia entre 1815 y 1915 a la luz de la fe. Como esta contemplación la centramos en el conflicto entre la luz y las tinieblas, hemos en la segunda clase abordado la cuestión del magisterio de la Iglesia y el señalamiento de los principales errores modernos, que son los constitutivos de la estructura ideológica de esas tinieblas que empiezan a combatir agudamente a partir del siglo XVIII y que lo siguen haciendo a través de ese siglo que estamos contemplando. Y luego hemos considerado en 3 clases sucesivas distintos aspectos que hacen fundamentalmente a la vida que podríamos llamar práctica de la sociedad de este siglo, porque hemos hablado de la educación, hemos hablado de la política y el derecho, y hemos hablado finalmente de la vida familiar y de la economía. Nos hemos movido primariamente hasta aquí en los temas particulares en la esfera del orden práctico-moral. Y hoy nos toca abordar el tema de la música, la literatura y el arte, la tradición viviente y los sismos. Ahora pasamos de la esfera de la praxis, diría el griego, a la esfera de la poiesis. Lo que voy a tratar de hacer aquí es una triple reflexión, más que nada como la indicación de un camino de contemplación de esta temática tan apasionante, porque ciertamente si uno habla de música, literatura y arte en el arco cronológico que va del 1815 a 1915, tenemos una extraordinaria riqueza, podríamos decir, ¿no? Fenoménicamente hablando, es un siglo de producción amplísima, tanto en la esfera de la literatura, como en la esfera de la música, como en la esfera de las artes, arquitectura, pintura, escultura. Pero además de ser de extraordinaria riqueza, es un mundo complejísimo, abigarrado. Si uno va a cualquier libro de historia de la música o de historia del arte, se va a encontrar con lo que está apuntado en el título, una sucesión de diversos sismos que se van escalonando a lo largo de ese siglo, ¿no? Para situarnos brevemente, recordemos que si hablamos de la música, por ejemplo, en el 1815 estamos en el contexto de una Europa en la cual Beethoven está en plena actividad productiva, por ejemplo, ¿no? Beethoven, recordemos, murió en 1827, así que en 1815 tenemos a un Beethoven maduro que compone algunas de sus obras más destacadas, ¿no? A un Schubert jovencito, ¿no? Y desde allí nos vamos hasta el 1915, en que tenemos los prolegómenos ya del dodecafonismo, ¿verdad? Porque es la fase que suele llamarse de preparación de la música dodecafónica. Tenemos diversos tipos de modernismos musicales, aunque arraigados en ciertos aspectos de la tradición, pero con intentos de extraordinaria transformación, como es el caso de la música de Stravinsky, por ejemplo. Muy bien. De manera tal que es un... Y en el medio pasamos por la música llamada de los románticos, ¿no? Por las diversas formas del romanticismo musical europeo, ¿no? Atravesando, a partir de Beethoven y Schubert, como dije, podemos recordar nombres como los de Brahms, ¿no? Wagner, ¿no? Toda la gran ópera italiana del siglo XIX, desde Bellini, Rossini, Donizetti hasta Verdi, ¿no? Todo eso está incluido en nuestro arco cronológico. Muy bien. Y en el campo de las artes plásticas otro tanto, ¿no es cierto? Porque empezamos en este siglo con pinturas en las que podemos apreciar de nuevo los comienzos de lo que suele llamarse el romanticismo pictórico, ¿no es cierto? El fin
del neoclasicismo, ese estilo imperio que está asociado a la era napoleónica, ¿no? Con su retomar con la continuidad de la Revolución Francesa el modelo de la antigüedad clásica, ¿no es cierto? Bien, después vendrá la pintura romántica y después vendrá el realismo y vendrán luego los movimientos de ruptura con el academicismo, ¿no? A partir del impresionismo, y terminamos, si ya nos vamos al final de nuestro arco cronológico, ya tenemos en plena floración el fauvismo, el cubismo, el futurismo, ¿no? E incluso ya viven los hombres que protagonizarán el dadaísmo no bien terminada la guerra, ¿no? De manera tal que tenemos un arco complejísimo que abarcar. No es mi intención desarrollar los hechos de este proceso, sino simplemente, como dije, presentar una triple reflexión acerca del itinerario del arte en este mundo. Y lo primero que quería señalar es el tema de las formas y los contenidos, una curva paradigmática. El arte, como todas las manifestaciones de la actividad humana, implica una cierta proyección de alguna determinación sobre algo que puede recibir esa determinación. Y en este caso se trata de darle forma productivamente a alguna materia o cuasimateria, ¿no? Si no, no tenemos un producto de la poiesis humana. Tenemos que formar, tenemos que configurar algo. Bien. Pero es claro que las formas del arte, las formas que existen primero en el espíritu del hombre y de ahí pasan a las realidades que él produce, a las cosas que él configura a partir de su espíritu, ¿no? Esas formas están asociadas al mundo del espíritu humano, porque nacen de él. Es decir, son formas que están primero que nada en el hombre, ¿no? Y están en el hombre como pensadas, como captadas de alguna manera por su inteligencia, y por su inteligencia unida a sus sentidos, por supuesto, porque es una inteligencia humana. Y esas formas pasan a cierta materia que las recibe. Pero esas formas son, precisamente porque tienen su raíz en el espíritu del hombre, son formas que están asociadas a alguna significación, a algún sentido de las cosas. Sin eso no puede haber arte alguno, ¿no? Ya sea que lo que configuremos sea el mundo del espacio en la arquitectura, el mundo de la palabra en la poesía, el mundo del sonido en la música, esas formas son formas que transmiten un contenido significativo. Pero más aún, no es que las formas transmiten un contenido indiferentemente al contenido mismo, sino que las formas emergen, surgen del contenido, porque esas formas son una plasmación de eso que se quiere comunicar, de eso que se quiere expresar, si se quiere, de eso que se quiere significar. Lo primero que tenemos que advertir es que forma y contenido van unidos, o dicho de otra manera, las formas en el arte no se pueden separar absolutamente de los contenidos que esas formas expresan, que esas formas comunican, que esas formas transmiten. Y si nosotros contemplamos el arco que va de 1815 a 1915, un primer fenómeno con el que nos podemos confrontar y que se va dando de modo casi constante y de manera progresiva es lo que puse en primer lugar aquí en el esquema: abolición de los contenidos y conservación de las formas. Es decir, si nosotros nos situamos a comienzos de este proceso, de este periodo, vemos cómo, ya sea los músicos, ya sea los poetas, ya sea los hombres que se dedican a la pintura o a la arquitectura, conservan formas que les vienen de la tradición. Es decir, han heredado unas formas y han heredado una técnica, un arte en el sentido de un saber hacer. Y las formas que están vinculadas tanto a la tradición como a ese saber hacer, las conservan, las continúan. Pero dentro de esas formas instalan contenidos que no pertenecen al mundo que ha dado origen a esas formas. Si uno se sitúa en la esfera de la música, pongamos por caso, ¿no?
Las formas de ese arte musical tienen un trayecto complejo que, si uno lo recorriera con cierta amplitud, nos tendríamos que remontar, por supuesto, en primer lugar, al trasfondo de la monodia del canto litúrgico, ¿no? Pero a partir del siglo XIII ya empiezan a surgir las distintas formas de la polifonía, ¿no? En su forma elemental primero y en sus formas más complejas progresivamente. Pero son formas musicales que han nacido ¿de qué espíritu? Y del espíritu de la cristiandad. Por lo tanto, expresan una tradición y un contenido que es el de la vida cristiana y el de la fe cristiana. Ahora bien, esas formas, a través de sucesivas transformaciones, llegan hasta el siglo XVIII. Y entre fines del XVIII y principios del XIX nos encontramos con músicos que uno puede admirar y los oye y dice, bueno, qué maravilla de música, o qué música espléndida, y no puede dejar de reconocer su arraigo en la tradición musical precedente, ¿no? Pero al mismo tiempo uno empieza a advertir que hay contenidos dentro de esa música, cuando la música expresa explícitamente algún contenido, como es el caso de la ópera, ¿no? Que son contenidos que empiezan a instalar, insisto, dentro de esas formas, un mundo antagónico con las formas mismas. Esto puede ser en principio difícil de reconocer o de captar, pero si uno va a la música de Mozart, que está en el umbral previo a este arco cronológico que nosotros estamos señalando, uno puede reconocer en una obra como la Misa de Requiem de Mozart la concordancia entre el contenido y la forma de esa música espléndida. De hecho, en mi opinión, Mozart en esa obra alcanza quizás su mayor profundidad musical, ¿no? Y no es ajeno al contenido objetivo que tiene la obra. Pero uno también puede oír una obra como La Flauta Mágica de Mozart, ¿no? La Flauta Mágica es una ópera musicalmente muy atractiva, es una música de extraordinaria belleza, ¿no? Pero una ópera no es solamente una música, o mejor dicho, si entendemos el concepto antiguo, clásico de música, la música no es solamente sonido, es principalmente palabra, ¿no? Y con las óperas hay que oír lo que dicen, ¿no? Si no, uno no sigue la obra. O hace como esos chicos que repiten canciones en inglés que no saben qué están cantando, ¿no? Porque no saben lo que dicen. Ahora, esa ópera de Mozart tiene contenidos que están asociados precisamente al espíritu de las tinieblas, como lo hemos señalado en este curso. Porque es una ópera cuyo libreto, si uno lo considera con cierta profundidad, no hace falta ir demasiado lejos, ¿no? Pero es un libreto impregnado de espíritu iluminista, de espíritu masónico. Todo él, hasta en su simbolismo básico. Ustedes recordarán que hay un personaje clave en la ópera que es la Reina de la Noche, ¿verdad? No hace falta andar mucho para advertir que la Reina de la Noche representa a la Iglesia en esa ópera. Mientras que el sacerdocio de Isis y Osiris, ¿no? Pues volvemos a la antigüedad egipcia, representa el espíritu ilustrado, la racionalidad, la luz del día, ¿no? Frente a esa noche tenebrosa, egoísta, que le sustrae la vida a los seres humanos, ¿no? No los deja vivir humanamente. Ese es el tema de la ópera. Uno se puede sentar a oír tranquilamente la musiquita, como si fuese una cosa, y a disfrutarla, pero si uno recibe la obra en su conjunto, hay un problema ahí. Hay un área de la ópera que canta el personaje del gran sacerdote, ¿no es cierto? Es un área bellísima, que empieza con In diesen heiligen Hallen, en estas sagradas salas, en estas sagradas aulas, ¿no es cierto? Que canta una área hermosísima, ¿ves? Una música espléndida. Pero ese área termina diciendo lo siguiente:
Habla de la fraternidad entre todos los hombres que reina ahí, en esos salones sagrados, ¿no? Todos los hombres somos hermanos entre sí, nos queremos todos. Y termina diciendo, el que no sienta así no es digno de ser hombre. Uno puede oír ahí ya el estridor de la Revolución Francesa, ¿se dan cuenta? Porque hay una ideología que determina qué es ser hombre. Y el que no vive conforme a el que no siente conforme a esa ideología, no es digno de ser hombre. El hombre mismo decide quién es digno de ser hombre y quién no. Esto es lo que hay que advertir. Y eso está dicho con una música hermosa, ¿sí? Acá tenemos un problema, ¿se dan cuenta? Uno puede hacer como que eso es magnífico, ¿sí? Pero en la medida en que uno advierte el contenido, eso sería una hipocresía hasta cierto punto, ¿se entiende? Uno deja pasar el veneno, ¿no? O se traga el veneno porque está envuelto en azúcar, ¿verdad? Está edulcorado debidamente. Estoy hablando de Mozart, ¿sí? Pero de Mozart podríamos ir hasta Verdi, y en Verdi hay óperas de Verdi que son ideológicamente nefastas, ¿no? Como Don Carlo, por ejemplo, ¿no? Que es todo un panfleto promotor de la leyenda negra española, por ejemplo, ¿no? Uno puede ir encontrando a través de toda de este mundo de la música de la época, este contraste que estoy diciendo entre las formas heredadas, ¿no? Que se siguen cultivando y a veces de una manera maravillosa, ¿no? Y unos contenidos que son ajenos a esas formas. No hay que admirarse, por lo tanto, que venga el fenómeno siguiente que he puesto ahí: deterioro y destrucción de las formas por la supresión de los contenidos fundantes. Porque ese tipo de obra, he tomado el ejemplo de la música, pero lo mismo podríamos ver en la literatura o en cualquiera de las artes, ¿sí? Ese tipo de obra musical o literaria o lo que sea, que se vale de esas formas heredadas que tienen una extraordinaria riqueza, una extraordinaria belleza, son formas de altísimo arte, digamos, ¿no? Se vale de esas para difundir los contenidos de una ideología no solo ajena a esas formas, sino opuesta, termina por destruir las formas mismas. Es decir, el efecto de eso es que en la medida que ese veneno se va difundiendo, ¿no? El sentido de las formas perece, y las formas viven de un sentido. Por eso hice esa pequeña introducción acerca de la poiesis humana, ¿no? Como arraigada en el espíritu del hombre y las formas que están presentes en el espíritu para significar el sentido de las cosas. Ese contenido antitético con las formas va carcomiendo las mismas formas. Esto es lo que quiero decir. El proceso de la historia del arte que se va dando en este arco, ¿no? ¿Va a transformar las formas o no? Y las va a hacer estallar. Las va a hacer estallar en pedazos, ¿no? Es así. Pero ese estallar en pedazos las formas no es ajeno a este problema que estoy planteando en la raíz. Es decir, al hecho de pretender conservar las formas sin la fuente que origina esas formas, sin el sentido espiritual de las cosas, que es la raíz de esas formas. Esto que pasa en el arte tiene un correlato estructural también en la vida social. Usted puede conservar instituciones formalmente, pero en la medida en que suprime la raíz vital, el espíritu que les ha dado vida, las instituciones se transforman en cáscaras vacías y tarde o temprano se rompen, se parten, se extinguen. ¿Por qué? Y porque carecen de la raíz vital que ha originado esa forma institucional. En la vida, en el orden moral y social se puede pensar en múltiples cosas, ¿no? Pero si usted conserva una costumbre cualquiera, un rito social, el que sea, desprendido de su contenido originario, o sea, la vacía de sentido, conserva la forma, y a lo mejor le da un sentido que es antitético con lo mismo que está celebrando, ¿sí? Podríamos poner por caso, pues, ¿sí?, la celebración de la fiesta de Navidad, ¿no? A nivel social. Si usted le conserva cierto rito, pero le da un contenido que no solo es ajeno a la forma, sino hasta antitético con la forma, esa forma termina por
primero se vacía de significado, ¿no? Y se convierte en algo vacío, insisto, algo que ya no suena a nada, ¿no? Entonces hay que ir a buscar otra forma nueva, porque esa forma está como un sinsentido dando vueltas por ahí, insisto, como una cáscara vacía, ¿no? Entonces se parte sola casi. Basta hacerle un poco de presión y se derrumba. Por eso, el deterioro y la destrucción de las formas por la supresión de los contenidos fundantes implica una tercera fase, postulación de formas nuevas, inauditas, que pueden ser o que pretenden ser lo originario, ¿no? Esas formas aparecen como formas huecas, como formas vacías. Fíjese que en el comienzo, si uno, de nuevo volvemos a la música, que en este aspecto es muy ilustrativa, ¿no? Si uno pasa de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, a la primera mitad del siglo XIX, precisamente esto ya empieza a verse con claridad, ¿no? Las formas pero ya es un proceso que viene desde el siglo XVIII, ¿no? Las formas se van transformando, ¿no? Y recuerden que en la música del siglo XVIII se ha pasado desde un comienzo que suele considerarse la última fase del barroco, ¿no es cierto? A principios del siglo XVIII componen Bach, Vivaldi, ¿no? A lo que suele llamarse el clasicismo, ¿no? Y el clasicismo implica unas formas hasta cierto punto novedosas que van por la simplificación, en el sentido de una más pura racionalidad, ¿no? Para decirlo muy ampliamente. Pero después viene el romanticismo musical, ¿no? Y en el romanticismo las formas del clasicismo empiezan a fracturarse ya y a buscarse formas nuevas, en general pequeñas formas, ¿no? O formas asociadas a tradiciones populares, como es el caso del Lied, ¿no? En la música alemana, o formas pianísticas pequeñas, ¿no? Que pueden soportar una intensa carga de expresividad emocional, ¿no? Como son las composiciones pianísticas de Chopin o de Mendelssohn, por ejemplo, ¿no? Entonces, otras formas, ¿no? Formas que sean adecuadas a esos nuevos contenidos. Pero respetando, si se quiere, la forma mayor, digamos, las leyes del arte musical, ¿no? Pero eso es lo que al final de la curva ya se pone en cuestión, ¿no? Hay principios o leyes del arte musical o no, ¿no? Porque yo hice alusión que al final de esta curva ya nos encontramos con el dodecafonismo, por ejemplo, ¿no? O la postulación de la disonancia y de la cacofonía como elementos fundamentales del arte musical. Yo hice alusión a Stravinsky, por ejemplo, y hay fases de Stravinsky que están basadas en eso, ¿no es cierto? En la postulación de una música que suene mal, ¿no? Una música que básicamente hiera, irrite, perturbe, ¿no? O sea, rompa la armonía, destruya la forma deliberadamente. Y en el dodecafonismo hay todo un proyecto de instaurar otra forma que es distinta, revolucionaria, totalmente nueva, totalmente novedosa, rompiendo con las formas tradicionales, ¿no? Y ahí ya tenemos el revolucionarismo que hemos visto como elemento fundamental de esa ideología que arranca del siglo XVIII, instalado en la esfera del arte, ¿no? En la esfera más profunda del arte. Este es un primer aspecto que cabría contemplar en el arco 1815-1915. Como he dado ejemplos básicamente musicales, lo mismo cabe hablar en la literatura, por supuesto, ¿no? En la literatura tenemos otro tanto, porque el siglo XIX va a preferir ciertas formas, por supuesto, que quizás son las más afines a su identidad histórica, ¿no? Sobre todo, una forma que va a adquirir un auge extraordinario es, obviamente, la novela, ¿no? Pero dentro de la vida, la novelística del siglo XIX es de una riqueza extraordinaria, y en ella también podemos ver esa lucha de contenidos, por lo menos en plena ebullición, diríamos, ¿verdad? Atravesando la novelística francesa, rusa,
inglesa. La poesía también entra en un proceso complejísimo, ¿no? Basta, al comienzo de este periodo podemos situar la figura como figura de pórtico de todo este periodo, la figura de Hölderlin, ¿verdad? Y el planteo, en Hölderlin, este problema está pensado en Hölderlin, en su propia poesía, porque Hölderlin hace alusión a cómo el mundo ha quedado despoblado de todo lo sagrado, ¿no? Los celestes han huido, los dioses han desaparecido, ¿no? Él está reaccionando contra ese iluminismo feroz que ha desacralizado la realidad, que ha desacralizado el mundo, ¿no? Y ve en la poesía el instrumento que puede abrirle la puerta a la presencia de lo divino, ¿no? Pero para eso es una poesía que de alguna manera tiene que trascender sus formas tradicionales y retornar a algo más originario. Acá la forma está pensada en relación con el contenido. No está usada la forma tradicional para contenidos antitéticos, sino que está pensado el problema y se procura desde el propio arte poético dar una respuesta a ese problema. ¿Está claro? O sea que es un problema que está incluso visto por los propios artistas, esto quiero decir, ¿no? Y en la literatura eso se ve claramente, sobre todo en la poesía, ¿no? Hay otras instancias decisivas también en la poesía de este periodo, ¿no? Como ya en la segunda mitad del siglo XIX, la aparición de escuelas poéticas, ¿no? Básicamente en Francia, ¿verdad?, que reaccionan contra cierto formalismo de la sonoridad, ¿no?, precisamente en un sentido de rechazar el esteticismo de la poesía y instalar en la poesía los conflictos fundamentales de la ideología, ¿no?, y de los conflictos que afligen al hombre y al espíritu del hombre en ese contexto, ¿no? La poesía, entonces, es un área que habría que explorar especialmente y profundamente en relación con este asunto. Pero también lo podemos apreciar muy fácilmente este problema en formas arquitectónicas, ¿no? Como ciertas formas, ciertas estructuras de la arquitectura que se conservan, ¿no?, a veces se conservan con un contenido tan antitético que resultan contraproducentes, ¿no? Hace poco tiempo estaba paseando, no ha habido hacer un trámite a Buenos Aires, pero paseaba por la avenida Belgrano, y hay en la avenida Belgrano, cerca del 9 de julio, hay muchos edificios viejos, ¿sí? Y vi un edificio que tendrá tres pisos, creo 4 pisos, que hoy día es un hotel, ¿no? Un edificio construido probablemente fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Con muchas molduras. En el frente tiene tres ventanas, un cuerpo central y 2 cuerpos laterales, digamos, ¿no? Y tiene ventanas con balconcitos, los balconcitos con balaustres, todos con muchas molduras, columnitas. La decoración es tan recargada que uno lo mira, ¿no?, y es una cosa que asfixia directamente, ¿no? Porque la estructura ahí, esa es como si estuviese gritando que no se soporta a sí misma, ¿no? Es una decoración angustiosa, diríamos, ¿no? Ahí hay un contenido que no se corresponde con la forma, o mejor dicho, la forma ha quedado retorcida por un malestar espiritual que la exaspera, diríamos, ¿no? La lleva a una condición realmente violenta, ¿no? Uno está esperando como que esa forma estalle. Es ese fenómeno de la forma esa ya no se aguanta más a sí misma, ya no se sostiene, no tiene serenidad, no tiene homogeneidad con el espíritu que la engendra. Muy bien, hasta ahí el primer problema que quería plantear. El segundo problema que afecta a todo el arte, la música, la literatura de este periodo, tiene que ver con otra cosa. Es quizá el aspecto central o fundamental de esta contemplación, porque hace al núcleo problemático del curso. Toda creación humana, toda poiesis humana, toda producción humana es una creación segunda, no una creación primera. Este es un principio fundamental en el que tenemos que situarnos, ¿no?
el creador primero es Dios. Y las formas esenciales de las cosas no vienen del hombre, vienen de Dios. El hombre existe en un mundo con formas, en un mundo con determinaciones, quiere decir esto, en un mundo ordenado primariamente, que tiene un orden primero. Ese orden primero es el orden de la creación divina, del que el hombre mismo forma parte. El hombre puede producir, a su vez. Eso forma parte de su ser imagen de Dios, ¿no? Es una criatura que tiene esa capacidad de crear en su orden, ¿no? En su propio orden, pero en su orden. Es una creación segunda. Es una creación que arraiga en la creación primera, y precisamente porque arraiga en la creación primera y está contenida en ella, tiene como fin la plenitud de esa creación primera. No engendrar algo absolutamente distinto como si el hombre fuera el creador sin más. No crear un mundo aparte, que es el mundo del hombre, producido por el hombre y hecho por el hombre para el hombre. Sino que esa capacidad creadora de Dios es un instrumento, ahora a la luz de la fe, del reino de Dios, ¿no? Es un instrumento de la creación primera. Esto implica una secundariedad esencial de la poiesis humana. La poiesis humana siempre es secundaria. En el orden de la causalidad deficiente, hablando en términos metafísico-teológicos, siempre se distingue la causa primera y la causa segunda. Causa primera es la causa que no tiene causa, o sea, solo Dios. Y las causas causadas son causas segundas. Los hombres somos causas segundas, ¿no? Siempre. Esto no depende de si lo entendemos o no lo entendemos, lo sabemos o no lo sabemos, nos parece bien o no nos parece bien. Esto es lo que es. El hombre es siempre una causa segunda. No puede actuar sino en un orden que ya existe y del que él forma parte. Y su eficacia, su eficiencia activa, en eso está también su capacidad productiva, ¿no? De producir ciertas obras, ¿no? Que son el arte humano. Su eficiencia está enmarcada en el orden total de la realidad, ¿no? Y no puede salirse de ahí, quiéralo o no. El hombre no puede crear de nada, siempre crea de algo. El hombre no puede crear sin relación con una tradición, siempre crea relación con ella. Será armoniosa, será conflictiva esa relación, pero no existe sino en el ámbito de una tradición de la que aprende y en la que está instalado. Y esto es así, no tiene vuelta. La poiesis humana es una poiesis secundaria porque el hombre, antes de producir formas, tiene que aprender formas. Fíjense ustedes que las formas que producen las cosas artificiales, ¿no? Están, decimos, primero en el espíritu humano, y de ahí pasan a la obra, sí. Pero para que esas formas lleguen a estar en el espíritu humano, el hombre tuvo que conocer la naturaleza, ¿no? Ese es el sentido profundo del adagio clásico de que el arte imita, en realidad el arte se asemeja a la naturaleza, ¿no? El arte se asemeja a la naturaleza porque el arte se funda en el conocimiento de la naturaleza. No que la imite en un sentido realista, no se trata de eso. Lo que quiere decir esto es que primero el hombre tiene que dejarse determinar por las formas que están en el orden total de la realidad, y recién después puede plasmar alguna forma en algo. Y sí, eso también es inexorable, no tiene vuelta. Primero tiene que conocer la realidad de las cosas y recién después puede formar ideas productivas, porque las ideas productivas dependen de las nociones del conocimiento natural. No pueden llegar a existir sin ellas. Usted puede pintar una persona bajando una escalera según el estilo pictórico de la pintura italiana del siglo XV o al modo de Duchamp en las cercanías del 1915. Pero si usted no tiene conocimiento alguno de la realidad, no puede pintar ni una cosa ni la otra, porque no
tiene formas que reproducir. Esto quiere decir, usted puede reproducir formas de un tipo o de otro, pero no tiene formas sino a partir de lo que ha visto. Después, ¿qué hace con esas formas? Ya es otra cosa. Esas formas que ha recibido, ¿cómo las entiende? ¿Cómo las vive? ¿Qué sentido capta en esas formas? Y por lo tanto, ¿qué sentido quiere expresar con esas formas que produce? ¿No? Ahí está el problema de la finalidad, de esa creación segunda. Pero es siempre una creación segunda. Esa creación segunda implica, como creación segunda, ¿qué es? Conocimiento, dije. Pero además del conocimiento de la realidad, que está en la raíz de toda idea productiva, está el conocimiento productivo mismo. Eso que en el lenguaje de la filosofía griega se llama techne y que en el latín clásico se traduce por ars, o sea, el arte. Porque arte, no, son dos términos que a nosotros nos suenan como opuestos entre sí, ¿no? Y esa es una desdicha que no sé cuánto tiempo seguiremos cargando. Arte y técnica son en realidad sinónimos, ¿sí? Porque ars es la traducción latina usual del término griego techne. Si ustedes van a Aristóteles, techne significa el hábito intelectual productivo o factivo, poético en griego. O dicho más fácilmente, el saber hacer. Usted tiene un arte cuando sabe hacer algo. Hay un saber hacer. Fíjense que el hombre necesita el saber hacer porque no sabe hacer esencialmente. ¿Qué quiero decir con esto? El hombre no es esencialmente sabio, no señor. Y no es esencialmente alguien que sabe hacer algo. No, tiene que aprender a hacerlo. Y por eso hay una técnica en cada cosa. Toda producción supone una técnica. Si usted tiene que cocinar un pan, tiene que tener una técnica, un arte, un saber hacer. Si no, no sabe hacer el pan. Si usted tiene que componer música para una misa, usted tiene que tener arte, tiene que saber hacerlo. Tiene que tener una técnica. Si usted tiene que componer un poema, tiene que tener una técnica. Tiene que tener un saber hacer. Eso implica, claro, el saber hacer implica cierta tradición siempre. Siempre, claro, porque como todo saber se transmite como parte de la educación, de la vida cultural, ¿no? El saber hacer está asociado además al objeto de cada arte, por supuesto. Hoy día, y este es un tema importantísimo de creación primera o creación segunda, fíjense, hoy día hay corrientes que desprecian esto que acabo de decir. No existe, no hay saber hacer. El arte es lo que le sale a cada quien. Si usted dice que alguien sabe hacer y otro no sabe hacer, está estableciendo una discriminación injusta, ¿no? Está estableciendo una suerte de parámetro que ¿por qué dice que sabe? Y el otro, que uno sabe y el otro no sabe. Eso podrá ser en el ámbito técnico, pero no en el ámbito del arte, le podrán decir, ¿no? En el ámbito del arte, todos sabemos, porque el arte es la expresión espontánea de qué. Fíjense que detrás de eso hay toda una ideología también, ¿no? Porque en realidad la idea ahí es que no hay un saber asociado a lo que se llama arte. Porque en realidad no hay un saber en el fondo asociado a nada, porque nadie sabe nada. Como no hay verdad que conocer. Ahí ya fíjense, el contenido revolucionario ha ido avanzando, ¿no? Y ha suprimido hasta la base misma de la existencia de una técnica, ¿no? O sea, de un saber hacer. Porque si no hay saber objetivo en nada, ¿por qué va a haber saber objetivo como saber hacer? No hay de eso. Si no hay tradición alguna, no hay ningún saber hacer que respetar, ¿no? No, claro que no. Y usted puede hacer lo que le parezca, lo que le venga en gana. Sí, claro que sí. Porque el arte es espontaneidad pura. Porque en realidad el arte no se expresa en los hombres, se expresa una estructura social que es la que hay que dejarla que libremente se exprese, ¿no? Sin coacción alguna, sin coerción alguna.
porque lo que tiene que hacer es cambiar esa estructura, y para que cambie tiene que expresarse libremente. Estoy haciendo esquematismos ideológicos nada más, pero estoy mostrando formas de pensar que implican la idea de que si no tengo que saber hacer, es porque no hay un orden que respetar que sea anterior a mí. ¿Está claro lo que digo? No hay una verdad objetiva que reconocer a la que me tengo que ceñir, en ningún orden, tampoco en el del saber hacer, tampoco en el del producir. ¿Por qué tiene que saber hacer algo en la música? No, música es lo que usted decida que es música. Si música es lo que usted decide llamar música, por convención, ¿y qué saber hacer puede haber? Ninguno, ¿no? Obvio, porque usted dice que eso es música, y ya está. Ahora, el problema, si esta cuestión de la creación primera y la creación segunda, relacionamos con la primera cuestión, uno puede plantearse hasta qué punto no hay una conexión profunda entre una cosa y la otra, ¿no? Porque en la medida en que uno no discierne la relación entre el contenido y la forma, y admite cualquier contenido con tal que de que cierta forma más o menos se conserve, ¿no? Está postulando la destrucción misma de la forma, y está postulando en el fondo el sinsentido, ¿no? Con tal que se conserve este aspecto formal, externo, está bien, ¿no? Por más que el contenido sea veneno puro, como dije, ¿no? El ejemplo que analizamos primero. Pero ahí está la cuna de esto otro, porque ahí está el no respetar lo más importante. Porque la forma poética, la forma productiva, no es más que la expresión de una verdad en el fondo, de un bien, ¿no? Es la plasmación como belleza, ¿no?, de algo que es verdadero y bueno, y que es reconocido como tal. Y esa es la fuente de la forma, no al revés, porque esa forma no es la forma primera, es la forma segunda. Es una forma que surge de la contemplación de la verdad y de la vida buena, humana, y de ahí nace esa forma. Si esa raíz no está, la forma, insisto, está llamada a perecer, está llamada a desaparecer. Y la tecne también, porque si no hay determinaciones, si no hay formas, tampoco hay tecne. Fíjese que en el siglo que sigue al siglo que nosotros estamos contemplando, este problema de cómo la creación segunda se desprende de toda forma por la pretensión de ser creación primera, va a ir deteriorando progresivamente hasta este concepto de la tecne asociado a la producción, ¿no? Por lo cual ya ni el arte debiera llamarse propiamente arte. Habría que encontrarle otro nombre, ¿no? Porque ya no es tecne, ya es otra cosa. La tecne, la idea de que hay una tecne, insisto, está asociada al reconocimiento de la secundariedad de la creación humana, ¿no? Y al reconocimiento de que esa creación segunda es una creación que está al servicio de un orden que la trasciende y que si no está desviada de su fin propio. Pero el conflicto acá está en que, o la raíz conflictiva está en que el hombre de la revolución pretende ser el creador primero. Es su autocreador, es el creador de sí, por lo tanto de todo el universo humano y de todas las formas. Esa pretensión en el fondo es absurda, es un mero postulado ideológico. Nadie crea todas las formas. No, claro que no. El hombre no puede, ¿no? Es imposible, por más que quiera. Claro. Crea siempre formas que son dependientes, que son secundarias, ¿no? Y que viven de formas anteriores. Claro que sí. Nunca crea de manera absoluta. Nunca, jamás. Eso es imposible, ¿no? Por eso aún los gestos más revolucionarios, claro, en la historia del arte, tienen la característica de que de alguna manera hay que explicarlos, como se separan de la tradición voluntariamente, ¿no? Hay que explicar de qué se trata, ¿no? Si aquí viene un tipo que le dice que es un artista y le exhibe en la pared de la exhibición de arte un
un lavatorio o sí, o un inodoro, entonces esa es la obra de arte, le tendrá que explicar qué quiere hacer con eso, ¿no? Eso pasa inmediatamente al final de este arco que estamos considerando, ¿sí? Duchamp en Nueva York, año 17, 18, ¿sí? Eso es. Entonces, eso que usted tiene, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? O usted le van a invitar a presentar un musical y usted se sienta a oír, tipo que se sienta al piano, toca una teclita así, se queda 10 minutos sentado y después se levanta. Muy bien. ¿Y qué es eso? ¿Qué quiso decir con eso? Es lo primero que surge espontáneamente, ¿no? ¿Y qué quiso hacer este hombre? ¿Qué quiere decir con eso? Pero fíjense que los dos dependen de la técnica, ¿o no? Porque el que puso un lavatorio o un inodoro allá en la pared está usando una obra de una técnica, ¿o no? Y claro, sí. Alguien que supo hacer algo que es reconocible como un lavatorio o como un inodoro, ¿no? Porque lo hizo bien y lo sabe hacer, ¿o no? Este otro no hizo más que ponerlo en un lugar en que se supone que no tiene por qué estar. ¿Sí? Su gesto, más que un gesto productivo, es un gesto significativo. Es un signo de algo, ¿no? Porque producir en realidad no produjo propiamente nada, ¿no? Pero se valió de la técnica de otro, ¿sí? Del fabricante de sanitarios, ¿no? Que tiene técnica. Si no tuviese técnica, ese otro no podría vivir como corresponde tampoco, según su propia cultura, ¿no? Y el otro se sentó al piano, y alguien tuvo que hacer el piano, ¿no? Y si no tenía técnica, no sale el piano, ¿no? No. Y alguien lo tuvo que afinar, a lo mejor. O no, a lo mejor la nota esa no importaba si sonaba afinado o desafinado. También tiene que tener su técnica, ¿sí? Bien. La producción ahí se reduce a un mínimo y lo que avanza sobre la producción es el gesto significativo, ¿no? Que reemplaza al arte. Porque sin técnica no hay arte alguna. Y ninguna, claro. La tercera cosa que quería mencionar, para terminar con este tema, es visualizar todo este panorama de la literatura, el arte, la música en este siglo, desde la oposición entre el iluminismo y el romanticismo, o más bien desde la profundidad de la problemática que esa oposición plantea. Porque si hay algo que hay que reconocer al mismo tiempo en todo este... Yo dije que era un mundo de una extraordinaria riqueza, ¿no? Ese esfuerzo por encontrar formas nuevas, ¿no? Está muchas veces asociado a actitudes totalmente superficiales. Pero a veces no, a veces está asociado a actitudes de profundo discernimiento de las cosas. Si uno se retrotrae, insisto, a esa oposición que está en la raíz de este siglo, entre iluminismo y romanticismo, el iluminismo, con su racionalismo aplanador, ¿no?, ha hecho tabla rasa de toda trascendencia. Ha sumergido todo en la inmanencia y en la inmanencia fenoménica. Hasta tal punto ha hecho eso que ha transformado el concepto de arte, lo ha reducido a estética. Ese término estética es un término que se pone en boga recién en el siglo XVIII para hablar del arte. Y fíjense que viene de la palabra ya que significa percepción sensible. Con lo cual la relación entre el hombre y el arte queda radicalmente falsificada, porque el arte es primariamente algo del espíritu, de la inteligencia, no de los sentidos. Los sentidos en el arte son siempre meros instrumentos del espíritu. Ya sea en la producción, ya sea en la recepción de la obra, el sentido es un medio. El arte no vive en la esfera del sentido.
Los seres sensitivos no pueden captar el arte. No, señor. El arte musical no se capta con el sentido del oído. El sentido del oído capta sonidos, pero la obra de arte musical la capta el espíritu humano. La inteligencia, la afectividad volitiva. Es el espíritu el que capta la obra, asociado al oído, y porque el oído humano es un oído inteligente, porque es un oído racional, ¿no? Esta unidad del espíritu y la sensitividad, el siglo XVIII y el iluminismo la rompen, como rompen la capacidad de la inteligencia de ir más allá del fenómeno, ¿no? Entonces sumergen al hombre en la fenomenicidad, lo sumergen en lo sensitivo. El arte es una cuestión estética, de si hay algo producido que me agrada o no me agrada, como dice Kant al hablar del juicio del gusto, ¿no? La esfera del juicio del gusto, si me gusta o no me gusta, si me agrada o no me agrada. La obra de arte musical y la obra de arte de armar un jardín están orientadas a hacer algo que sea sensiblemente agradable y que lo apacigüe al hombre y no le perturbe el ánimo y le permite hacer todo lo racional que tiene que ser, ¿no? De modo que lo que se llama arte ahí, reducido a estética, queda encorsetado en una especie de sensitividad apaciguante, ¿no? Como esa música funcional, como suele llamarse, ¿no? Que está puesta para de alguna manera relajar, ¿no? Y que el hombre quede ahí en una especie de esfera de, diríamos, cuasi idiotez, ¿no? Provocada por de esa complacencia sensible superficial. De eso se trata. Esa terrible tragedia del arte, ¿no? Que afecta también a la literatura del siglo XVIII, el academicismo literario del siglo XVIII es exasperante también, ¿no? Porque reduce todas las normas de la academia, ¿no? A la superficialidad de un arte que no tiene hondura espiritual alguna. Contra todo eso reacciona el romanticismo, empezando por el inmanentismo del iluminismo. Es decir, el romanticismo reivindica lo trascendente. El movimiento romántico alemán, quiero decir, ojo. Porque después el romanticismo literario en otros países está más o menos profundamente contaminado del iluminismo hasta las entrañas, ¿no? Suele hablarse, cuando habla uno de los románticos ingleses, por ejemplo, y son ideológicamente iluministas puros, ¿no? Byron o Shelley o incluso Keats, ¿no? Pero sobre todo estos dos primeros, ¿no? Son iluministas rabiosos, furibundos, ¿eh? Esos son los románticos ingleses. El romanticismo alemán es un movimiento de reacción contra el iluminismo, ¿no? El romanticismo francés, claro, Novalis, ¿sí? Los hermanos Schlegel. Entonces, y la figura de Hölderlin, si bien no pertenece a ese movimiento, de alguna manera está espiritualmente sintonizada con ese movimiento, porque implican una reacción contra ese inmanentismo iluminista. Pero, atención, y acá vuelvo a algo que vimos al comienzo de este curso. Novalis, que es parte del movimiento romántico, muestra tanto la grandeza como la limitación del movimiento romántico. Porque el movimiento romántico es un movimiento de antítesis contra el iluminismo, pero que se apoya en elementos ideológicos del iluminismo que no discute, que da por válidos. Y entonces genera una posición que, por un lado, es una reivindicación noble de lo que trasciende el horizonte inmanente, pero al mismo tiempo contribuye a fijar el horizonte inmanente. ¿Por qué? Porque el mismo romanticismo da por válidas nociones o principios fundamentales de ese inmanentismo. Pongo dos ejemplos de esto, ¿no? En el romanticismo se rechaza el racionalismo iluminista. Sí, señor. El hombre, dirán los románticos, no es primariamente razón, es primariamente sentimiento o intuición afectiva, como se quiera traducir el Gefühl de los románticos.
¿no? Pero con eso, fíjense, contradice al iluminismo, que debe ser corregido en eso. Pero no corrige el concepto de razón del iluminismo. Lo da por válido. La razón es esa facultad atenida a los fenómenos, que calcula los fenómenos y sirve para la utilidad práctica. Y nada más. Si eso es la razón no es lo principal del hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero es eso la razón? Ese no es el concepto clásico de razón. Ese no es el logos griego, eso no es el nous, no es la inteligencia que puede captar el ser de las cosas y que puede elevarse inclusive hasta el conocimiento de Dios. No es la razón auténtica, la razón en sentido propio, no es la razón de los iluministas. Pero eso el romanticismo no lo discute, ¿está claro lo que digo? Acepta ese concepto de razón implícitamente, como si fuese válido, y le opone otra cosa. Pero esa otra cosa hay que ver cómo la concibe, y si no tiene limitaciones igualmente inmanentistas, porque si usted sustituye a la razón por el sentimiento, entonces subjetiviza la vida del hombre. Ese es el problema. Y se pierde el equilibrio del espíritu humano en su totalidad. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo lo tenemos al comienzo del curso, yo hablé de el ensayo de Novalis, la cristiandad de Europa, ¿no? Otro elemento que el romanticismo da por válido de la ideología iluminista es la concepción progresista de la historia. Porque el romanticismo no sale de ahí. Y eso en el ensayo de Novalis es clarísimo. Hay que restaurar la cristiandad. Europa o es la cristiandad o no es nada. Perfecto. Pero esa cristiandad tiene que ser nueva, porque la cristiandad histórica ya pasó. Estamos en otra época de la vida del hombre, en otra época de la historia humana. El hombre es otro, la religión tiene que ser otra. Tiene que haber un nuevo cristianismo, no el cristianismo de siempre. Esa es otra limitación intrínseca del romanticismo en todas sus manifestaciones. El romanticismo es contrario al iluminismo, pero al mismo tiempo es hermano del iluminismo. Y esta es la paradoja de este conflicto. Por eso el romanticismo, al mismo tiempo que en ciertos aspectos parciales combate el iluminismo, en el trasfondo de la dialéctica de oposición lo retroalimenta, lo potencia, lo hace continuar, porque promueve formas mentales que son las mismas del iluminismo. Otro ejemplo clarísimo es el concepto de Edad Media, el uso de la categoría Edad Media. Los románticos van a cambiar la valoración de la Edad Media. Para los iluministas es la edad oscura, es una oprobiosa edad de la que gracias a Dios hemos salido, bueno, de la que hemos salido, diría el iluminista, gracias a la luz de la razón, gracias a la luz de la razón. Bien, para el romántico es una edad maravillosa, gloriosa, espléndida, llena de riqueza espiritual, religiosa, cultural. Pero no se discute que hay una Edad Media y que ya no estamos más en la Edad Media. Se acepta la categoría, se cambia la valoración, pero se acepta la categoría. Y por lo tanto, a partir de ahí la categoría se difunde más todavía, porque la pueden usar tanto los que a esa edad la rechazan y la consideran infame, como los que la consideran buena, ¿no? Y los dos hablan de Edad Media, igualmente. Por eso, en esa posición, inmanentismo-romanticismo, había que distinguir dos aspectos. Uno, el aspecto en el cual el romanticismo es una reacción noble, pero hay que llevar entonces la reacción hasta las raíces profundas de la reacción, ¿no? Y engarzar con la tradición. O el otro aspecto, que es el aspecto en el cual el romanticismo forma parte de la misma dialéctica de la inmanencia, ¿no? Y es nada más que una contracara del iluminismo, que se alimentan constantemente entre sí, se sustentan recíprocamente. Hay una profundidad, digo, en esta oposición, porque desde el planteo romántico hay un rechazo, y esto sí ya hablando del arte, de la música, hay un rechazo de la trivialidad a la que el fenomenismo iluminista ha reducido al arte. Y es un aspecto sano también del romanticismo aplicado a nuestro tema. ¿Qué quiero decir con esto? La mentalidad iluminista reduce en el fondo todo a trivialidad, ¿no?
Wittgenstein, en el Tratado Lógico-Filosófico, en realidad el Manualito Lógico-Filosófico, dice, al sostener la noción fenomenista del lenguaje, que todo lo que se puede decir es trivial. Claro, es algo que no importa, no interesa lo más mínimo. Ahí hay un aspecto romántico en el personaje, sí, en este literato, digamos. Porque filósofo no, propiamente no es, ¿sí? Pero escritor sí. Hay un aspecto romántico porque él, sosteniendo una noción, una concepción totalmente fenomenista de lo que es el lenguaje humano, al mismo tiempo se da cuenta que si el lenguaje es eso, todo aquello que se puede decir en ese lenguaje es una trivialidad. El lenguaje es el lenguaje de las ciencias naturales. Entonces el lenguaje es una trivialidad. Eso es lo que es. De lo que importa hablar, no se puede hablar. Eso lo dice expresamente. De lo que importa hablar, no se puede hablar. Ese es el drama que deja planteado el iluminismo. El romanticismo, y por eso el factor poético en el romanticismo fundamental, reclama la profundidad de la palabra, ¿no? La profundidad de una palabra que puede hablar de las cosas que importa hablar. En la búsqueda de nuevas formas a lo largo de todo este proceso, sea en la música, sea en las artes plásticas, también hay en parte eso. Es decir, tratar de decir cosas importantes, tratar de hablar de lo que se debe hablar. No dejar el arte en la trivialidad. Pero toda la cuestión entonces es ¿qué es aquello de lo que importa hablar? Y entonces volvemos al conflicto fundamental entre la luz de la verdad y la concepción antropolátrica, ¿no? Porque ¿de qué importa hablar? ¿Qué es aquello de lo que importa hablar? Y esa palabra humana es una palabra que se sustenta por sí sola. La palabra tiene una primariedad acá que es indiscutible. Ahí habría que remontarse a una cuestión que es incluso de filosofía del hombre, una cuestión antropológica, filosófica. Y es que la palabra es la propiedad primera del hombre. La palabra es la propiedad que emerge más primaria y directamente de la naturaleza humana. Porque tiene un vínculo directo con la inteligencia que dentro de la vida espiritual es lo primero. La palabra como logos brota de la inteligencia, ¿sí? Y toda la vida del espíritu se inicia por ahí. Y por eso todas las otras propiedades del hombre presuponen el logos. El logos en este sentido tiene una fuerza generadora de todo el mundo humano. Y por eso la poesía está en la raíz de la música, del arte, de todas las manifestaciones de la poiesis humana. Por eso la poesía se llama poesía, porque es la poiesis por excelencia. Eso los griegos lo entendieron perfectamente. El producir con palabras es la poiesis por antonomasia, es la más alta y la primera de todas, la que está en la raíz de todas las demás, porque es la que manifiesta el sentido de las cosas. Ese es el sentido que recupera también en parte el movimiento de la poesía alemana de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX. ¿Sí? Ese es un tema que está en Hegel. La poesía está en la raíz de eso, ¿no? Está en la raíz de la captación y de la manifestación del sentido de las cosas. Pero acá voy a terminar esto haciendo alusión precisamente para plantear un horizonte de despeje de esta problemática. Alusión para terminar al término música, ¿no? Porque lo que nosotros llamamos poesía es lo que la antigüedad griega llama música. Y la llama música precisamente porque no es una mera tecne. La musicalidad trasciende tanto a la poiesis como a la tecne.
La poiesis es el producir, es la actividad productiva humana, esa creación secundaria que pone el hombre. La tecne es el hacerla sabiendo, es decir, es el saber hacer que perfecciona la poiesis, ¿no? Es la poiesis bien hecha. Todo eso brota del hombre, ¿sí? Es propio de la naturaleza humana. La poiesis humana, como creación secundaria, la tecne humana, el saber hacer que el hombre añade a la poiesis. Pero la música no viene del hombre. Por eso se llama música. Se llama música en griego porque viene de la musa. Musiqué quiere decir propio de las musas, ¿no? Propio de las musas, no del hombre. Y las musas son seres celestes, los celestes que Hölderlin siempre nombra en su poesía, ¿no? Son seres celestiales, no son seres humanos, son seres divinos, divinos con minúscula. Bíblicamente diríamos angélicos, ¿sí? Son seres espirituales que trascienden al hombre. Y la música viene de ellos. Porque en realidad la música viene de Dios. Las musas cantan en la morada divina, celebran el orden divino del mundo en la morada divina. Y lo que le enseñan a los hombres es ese canto, para que los hombres puedan toda su poiesis hacerla a la luz de ese canto. Porque ese canto viene del Creador primero. Por eso no es humano. Fíjense que esa noción de música es análoga a la noción cristiana de la gracia. Tiene una analogía profunda con esto, ¿está claro? Y con la noción cristiana de revelación también, claro que sí, porque la revelación no viene de nosotros, no es una luz que sacamos de nosotros, es la luz suprema que Dios nos da. Por lo tanto, si hay música auténtica, ya en sentido cristiano, es la música que viene de lo alto. Es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que nosotros cantamos bajo el influjo del Espíritu, ¿no? Esto relaciona este curso segundo con el del primer cuatrimestre, aunque pueda parecer que no tienen nada que ver, sin embargo, tienen una relación profunda, ¿no? Porque la música es primariamente el canto que viene de lo alto. Cuando decimos que un músico está inspirado, en términos modernos, solemos entender una cosa más o menos confusa, ¿no? Que está en una especie de estado de inspiración, quiere decir que le salen las cosas mejor que de costumbre, ¿no? O que tiene alguna motivación humana que lo pone por encima de su rendimiento normal, ¿no? No tiene que ver con eso, ¿no? Inspiración en el sentido cristiano tiene el profeta, por ejemplo, ¿no? Tiene el hagiógrafo, en realidad, el escritor sagrado. Es un don divino. Inspiración en ese sentido es lo que da origen a la música. O sea que la música primaria es el recibir el don. La música está cuando el hombre hace algo, pero a partir del don que recibe de Dios. Por eso la verdadera música, el verdadero arte, la verdadera poiesis humana es una poiesis vivificada por la gracia. Eso es lo único que puede trascender a ese horizonte de oposición inmanentista entre romanticismo e iluminismo, en el cual las formas del arte se van carcomiendo progresivamente hasta arribar al sinsentido. Porque si el hombre pretende ponerse a sí mismo como el creador sin más, la creación desaparece, el sentido de la creación desaparece. Porque el hombre no es el creador. Y entonces todo revierte al sinsentido. Y la única manera de abrirse al sentido es abrirse a la música en el sentido propio, es decir, a esa palabra que viene de Dios y que transforma todas las cosas humanas y que es vivificada en nosotros por la fuerza del Espíritu, ¿no? El Espíritu que hace nuevas todas las cosas. Ahí está la única novedad profunda, la novedad suprema, ¿no? En dejarse llevar por el Espíritu, formar por el Espíritu.
Y entonces las formas que transmitiremos a las cosas que dependen de nosotros para ser formadas serán formas en el Espíritu de Dios, ¿no? Pero ese dejarse formar por el Espíritu es vivir en la fe, es vivir en la esperanza cristiana, es vivir en el verdadero amor cristiano, ¿no? En el ágape de Dios participado. Y sin eso no hay música, sin eso no hay verdadera música, ¿no? Música suprema, diríamos, la música llamada a hacer resplandecer en el universo creado esa música perfecta que está en la plenitud de la vida divina a la que hemos sido llamados por gracia a participar. Muchas gracias.